texto de esta mañana es Efesios 4. Efesios 4. La mayoría de las personas, si hiciésemos un sondeo y le preguntásemos qué es lo que mata a las iglesias, muchos levantarían la mano y dirían, pues, la falsa doctrina, y es cierto. O otros levantarían la mano y dirían, pues, tal vez pues las tendencias modernas, y es cierto. Otros dirían, falta de liderazgo, y es cierto. Pero creo que uno de los enemigos más infravalorados de la iglesia local es la división. Creo que si llevas algo de tiempo en el mundo evangélico, sabes que las divisiones han hecho mucho daño a las iglesias. La división o la falta de unidad es como un cáncer. Nos gira hacia nosotros mismos, nos hace olvidarnos del mundo perdido, nos convierte en competencia, no en hermanos, no en comiembros, nos convierte en una comunidad no de gracia, sino de ley, nos convierte en una comunidad orgullosa y no humilde, nos convierte en una comunidad que realmente se devora a sí misma y que no se edifica. Por eso Pablo ruega a la iglesia en Éfeso, les ruega a que sean solícitos en guardar la unidad. Y lo que quiero hacer en esta mañana es demostraros a través de la palabra la urgencia de la unidad, demostraros el por qué podemos estar unidos y el recordarnos las bendiciones que el Señor trae a las iglesias que están unidas. Pero antes de nada debemos pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. ¿Quién soy yo para compartir? Nada. Pero te pido que seas tú, Espíritu Santo, el que obra a través de mí, Señor. Señor, estamos hoy aquí unidos porque Jesús, tú nos has hecho uno. Y a través de tu muerte, sepultura y resurrección somos nuevas criaturas que han sido insertadas en tu cuerpo, en tu familia, en tu esposa. Señor, háblanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu en esta mañana y pido que des a tu iglesia aquí en Sabadell esta unidad de la cual Pablo habla, Señor. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir poco a poco. Empezamos por el versículo 1. Dice, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, Pablo está llamando a la iglesia a caminar de una forma digna según su llamado. Ahora, cuando lees esta introducción, yo por lo menos no me imagino que va a girar este llamado hacia la unidad, pero lo hace en el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo va muy en serio, está rogando, está con una actitud urgente, está llamando a la iglesia a guardar esta unidad. ¿Por qué tiene Pablo que hacer este ruego? Porque lamentablemente la naturaleza humana tiende a lo contrario, a la división. En cuanto algo no nos gusta, en cuanto alguien no nos da lo que queremos que nos dé, en cuanto sentimos algo de decepción, con facilidad tendemos a hacer todo lo contrario. Murmuración, irritación, falta de humildad y mansedumbre. Pero esto no debe ser así en aquellos que hemos sido llamados con este precioso llamado. Ahora vemos entonces que Pablo tiene que hacer este ruego porque la tendencia del ser humano es todo lo contrario, es dividirse. Vemos que además la unidad no es fácil. Pablo dice en el versículo 2, soportándoos con paciencia. Es verdad,
que la unidad requiere esta paciencia. Y en algunos momentos parece que nos estamos aguantando, ¿verdad? Pero esto es posible si en la iglesia hay humildad y mansedumbre. Es decir, para que haya unidad en la iglesia bíblica de Sabadell, tiene que haber también humildad y mansedumbre. Humildad para reconocer que esto no se trata de mí, de mis gustos, ni de mis preferencias, ni de mi agenda, que esto se trata de Cristo y de su Evangelio. Mansedumbre para poder tener la paciencia necesaria para no hacerlo más fácil cuando hay una oportunidad, que es huir. Sino mansedumbre para aguantar aun cuando la iglesia no me está dando lo que yo busco de ella. O la humildad y la mansedumbre para poder aguantar cuando no es tan fácil. Humildad para reconocer que el mayor problema de la iglesia no es mi hermano o mi hermana, soy yo mismo y es mi propio pecado. Todas las mañanas cuando te despiertas, en el espejo ves al mayor pecador que conoces. No es ni el que está a tu izquierda ni el que está a tu derecha. Eres tú y soy yo. Pero claro, muchas veces las iglesias se pueden convertir en una especie de competición de espiritualidad y se nos olvida que realmente nosotros seguimos siendo pecadores. Fácilmente perdemos la paciencia con aquellas personas con las que el Señor está trabajando y tratando. Realmente lo que Pablo nos está diciendo en el texto es que para que haya unidad en la iglesia tiene que estar llena del Espíritu de Cristo. Porque el mismo Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para que la iglesia se mantenga unida, tenemos que aspirar a ser como Cristo, aquel que era manso y humilde. No es fácil, de nuevo. Tenemos una sala con personas de diferentes tipos, diferentes trasfondos, unidas por el Evangelio. Es fácil cansarse, es fácil huir, es fácil cansarse y empezar a dividir. Pero lo que Pablo está rogando a la iglesia es a luchar por esta unidad, por este vínculo de la paz, por esta unidad del Espíritu, que solo es posible si nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. Te animo cuando el pastor Javier no sea todo lo que tú esperas. Aguanta. Te animo cuando el hermano o la hermana con la que tenías una relación muy cercana te está empezando a irritar. Soporta. Te animo a cuando la iglesia bíblica de Sabadell no es todo lo que tú quieres que sea. Soporta. La iglesia tiene que permanecer unida. Es fácil entrar. Habéis entrado 8, pero os animo a permanecer, a no buscar la primera excusa para buscar la siguiente iglesia donde habrá más problemas, sino aguantar, soportándoos en esta mansedumbre y humildad por el bien del Evangelio. La unidad, como vemos en los versículos 1, 2 y 3, requiere esta intencionalidad, requiere esta paciencia. Que así sea en nuestra iglesia. Esto realmente es un tema urgente. Es tan urgente que cuando Jesucristo, si queréis venir conmigo a Juan 17, cuando Jesucristo ora en esa oración sumo sacerdotal, Él pide algunas cosas para nosotros. Y una de ellas es la unidad. Dice en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, Juan 17, 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús mismo pide que seamos uno. ¿Será esto importante para el Señor? Muy importante. El Señor quiere que su iglesia esté unida. Continuamos leyendo, volviendo a Efesios 4, caminando por el texto, y vemos primeramente el ruego de Pablo y lo que la unidad requiere. Y ahora vemos por qué hemos de estar unidos. Dice, un cuerpo, versículo 4, un cuerpo,
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Os dais cuenta que podemos estar unidos como iglesia porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un cuerpo, un espíritu? Tenéis más en común con estas personas que están hoy aquí en esta sala que con vuestra propia familia no creyente. Lo que nos une como iglesia es profundo y no debe ser soltado con facilidad. Esto no es como, estamos en Cataluña, no es como el Camp Nou, que si el Barcelona gana, todos felices, si el Barcelona pierde, un poco menos felices. Esto no es como una hermandad, o como, no, estamos hablando de una unión sagrada, santa, de un cuerpo y un espíritu, de un Señor y una fe. Y con cuánta facilidad dejamos que por cosas tan chiquititas la iglesia se divida. La unidad es posible porque lo que nos une es potente. Cuando hablamos de la unidad en la iglesia no hablamos de una utopía o no hablamos de algo místico, estamos hablando de algo eterno, de algo realmente que trascende nuestros cambios de carácter, nuestros cambios de gustos, nuestras subidas y nuestras bajadas. No, estamos unidos por realidades que van más allá de nosotros mismos. Por eso tenemos que permanecer unidos. Seguimos leyendo el texto. En el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo siguiente que vemos es que debemos estar unidos reconociendo que este organismo que llamamos la iglesia es la misma obra de Cristo. Es decir, Pablo está argumentando, primero está rogando, tenemos que estar unidos, y luego está argumentando que debemos estar unidos por lo que nos une, que no es una fantasía, es una realidad eterna. Y luego Pablo nos está demostrando que debemos estar unidos porque esto que tenemos aquí hoy no es una invención de Javi, ni de 9 marcas, ni de Action 29, ni de... Esto que tenemos aquí es obra de Cristo. Solo Cristo puede coger a personas de diferentes trasfondos, con diferentes historias, llevarlas a creer el Evangelio y unirlas para ser un solo cuerpo. Esto es una obra maestra y el autor es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que permanecer unidos. Me encanta la relación que hay entre el Señor y su iglesia. Es decir, cuando tú te metes con el Señor, te metes con su iglesia. Cuando tú te metes con su iglesia, te metes con el Señor. Es interesante, por ejemplo, tengo aquí una pequeña teología bíblica sobre esto, pero solo os voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Hechos 9. Venid conmigo a Hechos 9 para que veáis la cercanía, la intimidad que hay entre el Señor y su iglesia. Os podía dar muchos ejemplos más, pero os doy solamente este. Hechos capítulo 9. A lo mejor os parece un texto aleatorio, pero espero demostraros que no lo es, que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Tenemos aquí al gran enemigo de la iglesia, que se llama Saulo de Tarso, que acaba siendo el hombre que más iglesias planta en el Nuevo Testamento, ¿no? Y resulta que, como sabéis, Pablo está persiguiendo a la iglesia. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote.
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Pero ¿a quién culpa a Jesús de perseguir? Cuando te metes con la iglesia, te metes con Cristo. En Mateo 16, 18, un texto muy conocido, Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando nos metemos con la iglesia, cuando queremos dividir a la iglesia, estamos teniendo una guerra personal con el mismo Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Por eso las murmuraciones, los ataques a las iglesias, son cosa muy seria. Porque la iglesia es obra de Cristo. El autor, el que la edifica, es Cristo. Volvemos a Efesios 4 y seguimos pensando en este argumento que está construyendo el apóstol Pablo para estimular a la iglesia en Éfeso a permanecer unida. Y volvemos al versículo 11. Pablo dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este orden, esta estructura, ¿quién la establece? Jesús. Entonces no es invención mía o de Javier. El Señor Jesús ha querido que la iglesia del Señor funcione de esta manera. ¿Para qué? Para que algunos tengan más protagonismo que otros, para que otros tengan salidas laborales dentro de la iglesia. No. ¿Por qué Jesús edifica su iglesia? ¿Por qué Jesús establece su iglesia? Ahora vamos a ver la bendición de la iglesia, la bendición de la unidad en la iglesia. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento, de doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, repasando, Pablo ruega, Pablo demuestra el por qué debemos estar unidos, nos da argumentos y nos recuerda que la iglesia es obra de Cristo. Y luego, por último, nos demuestra lo que la unidad en la iglesia trae a los miembros de la iglesia. Primero, lo que vemos en el versículo 12 es que a través de esta unidad, a través de la iglesia, los santos son perfeccionados. ¿Para qué? ¿Para que estés bien? ¿Para que estés cómodo? ¿Para que sepas mucho? ¿Para que puedas debatir? No. Dice, para la obra del ministerio. El Señor, a través de la iglesia, nos perfecciona para que sirvamos. Para que sirvamos, para que tengamos ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia unida permite, una iglesia sana, podríamos decir, permite que los santos sean perfeccionados y así ellos puedan servir y el cuerpo sea edificado.
Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En una iglesia sana, unida, los miembros pueden crecer en sintonía a este varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Una iglesia sana, unida, nos permite no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y versículo 15, vemos que en una iglesia sana, en una iglesia unida, hay verdadero crecimiento, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vemos que una iglesia unida es una herramienta potente de crecimiento y de bendición. Vemos que una iglesia unida es una iglesia sana. Vemos que una iglesia unida es evangelística. Y vemos que en una iglesia sana todos podemos crecer. Entonces la unidad no se trata simplemente de, venga, vamos a estar unidos, vamos a olvidarnos de todo y aguantamos y punto. Es decir, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está sana, todos somos ayudados. Nos servimos, crecemos, no somos llevados por cualquier doctrina, tenemos una claridad teológica que se palpa, que se nota. Entonces, no estamos hablando de cualquier asunto. La unidad de la iglesia es vital para la salud de los miembros de la iglesia. Tan urgente es este tema que cuando Pablo trata con personas divisivas dentro de la iglesia es muy tajante. Por ejemplo, escuchad lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo no juega, no dice, bueno, si hay una persona divisiva, bueno, pues escúchala y invítala a casa y habla del asunto y a lo mejor pues, no. Apartaros de ellos. Dice tal cual, y que os apartéis de ellos. La unidad es importante. Tan importante que Pablo usa estos 16 maravillosos versículos y argumenta que la iglesia tiene que, os ruego, tiene que estar unida. No os conozco muy bien, no tengo ni idea si en vuestra iglesia ha habido divisiones recientemente o no. No sé si hay algún miembro que no está a gusto. Literalmente no es un sermón con una agenda personal hacia nadie. Pero sé, porque conozco mi corazón, porque conozco a mi iglesia, porque conozco al ser humano, sé que nuestra tendencia es todo lo contrario a lo que hemos leído en Efesios capítulo 4. En cuanto algo no nos gusta, en cuanto algo no se hace como nosotros queremos, fácilmente nuestra inclinación es o huir o armar un escándalo. Pero lo que Pablo nos está diciendo no, es algo totalmente diferente. Ser como Cristo, ser mansos, ser humildes, aguantar, soportaos. Esto no quiere decir que todo vale, ¿eh? Pero es muy importante cómo sacamos los temas que nos están molestando. Es importante cómo presentamos las faltas. Es importante cómo caminamos en los momentos de tensión. Y si lo hacemos con humildad, paciencia y amor, esas posibilidades de división se convierten en grandes oportunidades de crecimiento para la iglesia. Entonces, recapitulando, aplicando, ¿qué hago yo con el texto de esta mañana? Estás ahí sentado y dices, bueno, ¿qué hago yo con lo que me has contado?
Pues es muy sencillo. Muy sencillo. Luchar por la unidad. Cuando se presente cualquier oportunidad de hacer daño desde dentro a la iglesia, lucha por la unidad. Recuerda lo que Pablo dice a través del Espíritu Santo. Con humildad y mansedumbre condúcete. Soporta con paciencia, en amor. Seamos solícitos en guardar la unidad. Peleemos por esta unidad. De nuevo va a haber un sinfín de motivos y razones para molestarnos y dividirnos. Además, el diablo va a meter cizaña. Va a usar cualquier tontería para dividir a la iglesia. Ser sabios. Ser sabios. No busques cualquier excusa para abandonar a tu iglesia. Soportaos de nuevo con humildad, mansedumbre, intencionalidad. A lo mejor estás aquí y la iglesia ha perdido un poco su brillo. La aplicación para ti sería: recupera el amor por tu iglesia. Recuerda que es obra de Cristo. Más allá de vosotros, más allá de los años que el Señor os dé en Sabadell, más allá del pastor que está aquí ahora, está el Señor Jesucristo. Pídele al Señor que te ayude a recuperar su amor por su iglesia. Pídele al Señor que te ayude a volver a ver a la iglesia con los ojos con los que a lo mejor la has visto en algún momento. Recordemos que la iglesia es preciosa porque la iglesia es de Cristo. Entonces, a lo mejor la aplicación para algunos de vosotros es simplemente recuperar ese sentimiento, esa realidad que se convierta en tu realidad. La iglesia es preciosa porque la iglesia es de Cristo. El domingo por la mañana no es un marrón, es una oportunidad de escuchar la palabra cantada, predicada, de estar con los hermanos, de servir. La iglesia es preciosa. No olvidemos esto. Y por último, seamos tajantes con los espíritus divisivos. Y a lo mejor tienes que ser tajante en esta tarde contigo mismo. Pídele al Señor. Yo he tenido que hacer esto recientemente. Pídele al Señor que quite de ti, de tu corazón, cualquier resquicio de división. Porque lo que suele suceder es que algo pequeño nos molesta. Esa cosa pequeñita no es tratada. Va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente tienes un monstruo en tu corazón. Entonces a lo mejor tienes que tratar con tu propio corazón en esta mañana y decir: creo que estoy empezando a ser algo divisivo. Creo que he perdido este espíritu de unidad. A lo mejor es pedir perdón a alguien de la congregación, reconciliación con alguien, un comiembro de la iglesia. A lo mejor es una llamada telefónica a un pastor que tuviste, o a un amigo, a un hermano con el que tenías una relación muy cercana. No normalicemos esta división. No nos acostumbremos a los grupos, a los clanes. No, la iglesia tiene que ser una. La iglesia tiene que estar unida. Porque recordemos que una iglesia unida es una herramienta de crecimiento, de bendición. Una iglesia unida permite que todos crezcamos. Nos establece, nos guarda de la falsa doctrina, nos permite crecer. Entonces, Iglesia Bíblica de Sabadell, esa es la exhortación de esta mañana. Luchar por la unidad. Y a lo mejor estás aquí y dices: yo ni siquiera soy parte de la iglesia, realmente no entiendo por qué es necesario tener una iglesia, ser parte de una iglesia. Te diría: ¿te has dado cuenta de que sin iglesia no puedes realmente conocer al Señor? No puedes realmente crecer en el Señor. Necesitas una iglesia. Necesitas ser parte de la iglesia, mejor dicho. Es decir,
El Evangelio estaba en el texto, no he profundizado en ello porque es algo complejo de ver a simple vista, pero los versículos 8 al 11 lo vemos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Jesús murió, fue sepultado y resucitó para que tú puedas tener una relación de paz con el Padre. Jesús dio su vida para que tú puedas ser su esposa. Jesús derramó su preciosa sangre para que tú puedas estar limpio de todo pecado. Hoy te llamamos a simplemente creer en las buenas nuevas, en descansar en las buenas nuevas para el perdón de los pecados. Y cuando eso suceda en tu vida, serás parte de la iglesia también. Y podrás también luchar por la unidad de la iglesia. Creo hoy en Jesús. Él es el único que te puede salvar. Él quiere ser tu esposo. Él quiere que seas parte de su cuerpo. Y esto solamente sucede a través de la fe en el Evangelio. Espero que el Señor os haya hablado y no yo. Quiero terminar el sermón orando por vosotros. Orando que el Señor os guarde de la cizaña, de la división. Y que juntos seáis una luz para esta ciudad y para esta zona de Cataluña. ¿Por qué no oramos juntos por esto? Señor, da unidad a tu iglesia aquí en Sabadell. A mí me da la impresión de que es una iglesia unida, pero mi visita es superficial, Señor. Tú sabes los secretos que hay en los corazones. Tú sabes cualquier tensión o insatisfacción que pueda haber entre los miembros de la iglesia. Pido, Señor, que traigas unidad a este cuerpo, que juntos, para tu gloria y para tu reino, continúen predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio en comunidad, Señor. Obra, Espíritu Santo, como solamente tú puedes en este asunto. Y obra, Señor, también en aquellos que todavía no te conocen, Señor, y que ellos también crean en el nombre de Jesús, aquel Señor que fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó para que ahora, Señor, todo esté lleno de ti, Jesús. Obra, Señor, en esta iglesia, da perseverancia, paciencia, humildad, mansedumbre, para que la iglesia no se rinda, para que la iglesia esté comprometida, que sea una comunidad comprometida los unos con los otros, Señor, sabiendo que así la luz del Evangelio resplandecerá, Señor. Que así sea, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.